me voy a trabajar a la DICIP, que es un organismo de seguridad del Estado. Hice un diplomado con el Mossad de inteligencia y empecé como a nutrirme de todos esos conocimientos. Mi hija se despierta ese día y me dice: mami, yo no me voy contigo, tú te vas a matar. Un camión inmenso que pasó por encima de mi carro. Salí flotando. Y salí flotando hacia una visión de túnel porque se veía una luz al final. Te puedo decir que es lo más maravilloso que le puede pasar a uno. Pero tuviste un accidente, yo te voy a mostrar. Y en ese momento él me muestra el accidente. Yo le digo: pero estoy muerta. ¿Y cómo me voy a recuperar si estoy muerta? Y me dijo: no te preocupes, tú vas a estar bien. Caí como en un vacío y empecé a moverme en mi cuerpo. Recogí la cartera, la pistola, el móvil, los zapatos me los puse. Yo no sé de dónde yo saqué la fuerza que yo tenía, era una fuerza superior. Estoy permanentemente conectada con ese plano. Para poder comprender la profundidad que tiene de oscuridad tu alma, tú tienes que llegar a la oscuridad. Eso sí lo tengo bien claro. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de la Matrix, aquí en su canal Lo Invisible. Hoy tengo el agrado de presentarles a Laura de González. Ella es una persona que hace algunos años atrás experimentó un accidente de tránsito brutal que la llevó a vivir una experiencia cercana a la muerte muy potente, muy profunda. Tanto es así que cambió su vida para siempre, dejando su actividad como parte de la policía de su país para transformarse en una activadora de conciencias. Con ustedes, Laura de González. Hola Laura, mucho gusto por estar hoy con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida al canal. Muchas gracias, Esteban, por tu invitación. Muy contenta de compartir con todos ustedes. Gracias, Laura. Laura, para comenzar, ¿cómo era tu vida previo a tu experiencia cercana a la muerte? Mira, mi vida yo creo que desde muy chiquita fue totalmente diferente a lo que cualquier niño puede vivir, ¿no? Aunque ahorita se ven bastantes niños experimentando esas cosas. Pero en esa época, te estoy hablando que yo nací en 1956, pues no se veía la vida así, pero yo siempre tuve dones desde pequeña, veía cosas que nadie veía. Ahora, ¿era fácil vivir así? Pues no. Fui bastante sola, no tuve muchos amigos. Me voy a vivir a Inglaterra, que tenía 18 años. Me fui al extranjero por un tiempo. Pues me conecté más porque yo estaba sola. Y era la conexión más profunda con todo ese mundo que nadie comprendía. Laura, y entiendo que con posterioridad tú te integraste a la policía de Venezuela, ¿no? ¿Trabajaste ahí? Yo después me voy a Italia. Tuve un tiempo en Italia, estudié allá y regreso y me incorporo a trabajar primero en el Consejo Nacional Electoral y de ahí me voy a trabajar a la DICIP, que es un organismo de seguridad del Estado, de la Nación, pues. Y estuve ahí trabajando, estuve 4 años y medio en ese lugar y ahí fue donde yo tuve el accidente. De tu experiencia cercana a la muerte. Y durante estos 4 años que trabajaste en la DICIP, ¿tuviste alguna experiencia donde tú pudieras usar o tus capacidades perceptivas, psíquicas o mediúnicas para quizás aportar a algún caso? Yo creo que, mira, mientras trabajé ahí, yo trabajaba en la parte de registros y data, ¿verdad? Y organicé mucho el departamento, veía mucho, era también muy sola, no era una mujer. Tenía un cargo directivo, pero no me codeaba con mucha gente, sino con los que trabajábamos. Yo era muy abierta con los que trabajaba, pero no era una persona social que pudiéramos decir, ando con las personas, ando con grupos, no. Yo siempre he sido muy sola en ese aspecto. Y ahí, pues, aprendí mucho, estudié también, hice un diplomado con el Mossad de inteligencia, y empecé como a nutrirme de todos esos conocimientos. Que después me sirvieron, claro, todo eso te sirve, ¿no? Porque entonces empecé a entender y a comprender que pues todo lo que tú aprendes en la vida te sirve para algo y por algo. Ahí estuve 4 años y medio hasta que tuve el accidente. Y mi accidente, estaba muy joven, yo tenía 29 años. Y yo lo sentí. Antes del accidente, primero que mi hija se despierta ese día y me dice: mami, yo no me voy contigo, tú te vas a matar. Mi hija tenía 8 años en ese momento. Pero como yo había vivido mucho en este mundo, también parte de ese mundo se lo había mostrado a ella.
Y ella también tiene sus dones. Ella Claro. tiene sus dones. Y ella me dijo, yo soñé que tú te ibas a matar, que un camión te iba a matar. Y yo no me voy contigo en el carro. Y yo le decía, hija, pero tranquila, ese es un sueño. Y entonces me decía, no, yo lo viví, eso te va a pasar. Yo le dije, bueno, vamos a hacer algo, quédate en la casa. Yo estudiaba en la noche y le dije, no voy a la universidad y me vengo a la casa temprano. Pero yo cuando me voy en la mañana a trabajar, ya yo me sentía extraña. Yo no me sentía que estaba aquí, yo me sentía como flotando, todo el día flotando y veía como una dimensión diferente en el entorno mío, ¿no? Hasta que salí en la tarde, salí a las 5:30, 6 de la tarde, me voy a mi casa. Yo vivía en una ciudad cerca de Caracas y tenía que pasar por una autopista y pasar por un túnel. Y fíjate que cuando yo entro en ese túnel, yo no vi túnel como tal. Yo salí flotando de mi cuerpo de una vez. Yo no sentí golpe y fue un camión inmenso que pasó por encima de mi carro. No te creo, así. Y yo no sentí golpe, yo no sentí nada, yo salí flotando. Y salí flotando hacia una visión de túnel porque se veía una luz al final, pero eso tampoco es un túnel, es una visión de túnel. Y cuando paso y llego a ese lugar, pues yo no sabía ni qué había pasado porque yo no me enteré. ¿Tú sabes lo que es tener un golpe así y tú ni siquiera darte cuenta de eso? Claro. Y entré en ese espacio que no se puede describir con palabras. A mí gente me dice, ¿pero cómo es? Yo le digo, mira, te puedo decir que es lo más maravilloso que le puede pasar a uno. Pero describirlo con palabras como ustedes quieren, no hay palabras para eso, no hay visiones para eso. Es un mundo donde hay mucha paz, mucha tranquilidad, donde hay cosas que tú no puedes manejar porque no te permiten, porque es energía. Por ejemplo, yo quería acercarme a un lugar para entrar y me decían que no podía, pero ahí no había una pared ni había nada. No me permitían pasar por energía, había una energía que no me dejaba pasar. Y yo veía al fondo gente, pero no pude entrar. Pero la gente la veías como gente física, como nos vemos nosotros. O sea, en parte era energético y en parte se podría definir como material, como que se veía como materia. Sí, era como semimaterial. Ah, Se veían personas físicas, pero con una piel diferente, un brillo diferente, una actitud emocional diferente. Que aquí yo nunca la he visto, porque aquí la actitud del ser humano es bastante complicada. Uh-huh. Allá yo veía todo tan perfecto y yo decía, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Yo no sabía qué me había pasado. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? No comprendo qué es lo que está pasando en mi vida. Y en ese momento llega una persona por detrás de mí, me pone la mano y me dice, tranquila. Pero no fueron sus palabras, porque él no dio palabras. Él me habló a la mente, pero con una energía de tanta paz y tanto amor, que uno se doblega ante eso. Y cuando yo volteo, veo a un hombre que al principio no reconocí. Después fue que me di cuenta que era Jesús. Cuando él me decía, tranquila, cálmate, hija, cálmate, estás aquí, estás recordando. Esas palabras me las dijo, estás recordando. Y yo le preguntaba, ¿pero qué me pasó? Explícame, dime, ¿qué es lo que me pasó? Yo no entiendo lo que estoy viviendo. Uh-huh. Y él siempre me decía, tranquila, pero no con palabras. Nunca abrió la boca para dar una palabra. Uh-huh. Todo era de mente. Y yo hablaba tipo emocional, humano. Yo soy muy espontánea, siempre digo todo lo que tengo. No oculto nada, yo siempre digo las cosas desde mi verdad, como dicen los demás, pero yo creo que es mejor así. Y yo decía, ¿pero qué fue lo que me pasó? Explícame, dime, porque yo no entiendo. Entonces me dijo, ok, cálmate, tuviste un accidente, yo te voy a mostrar. Y en ese momento él me muestra el accidente. Y yo recuerdo lo que mi hija me había dicho. Y yo me vi bañada en sangre. Imagínate cómo queda una persona que le aplaste un camión que le pase por encima. Claro. Y me vi bañada en sangre, tenía toda la cabeza abierta. Bueno, fracturas aquí, lesiones allá, de todo tenía. Y yo me vi así, yo andaba sin zapatos, se me habían caído los zapatos. Y yo le dije, mira, se me cayeron los zapatos, yo estoy muerta. Y él me dijo, cálmate, no es tu momento. Tú estás aquí para recordar, pero no es tu momento.
Y ahí es donde él me explica, bueno, que yo tengo una misión, que yo había decidido venir a esta experiencia para tener una misión de ayudar a la humanidad y que tenía que seguir en mi camino, que ya era el momento de entender muchas cosas, que me tranquilizara. Y ahí me hace una visión de lo que yo venía a hacer y del camino que yo iba a tomar. Y cosas curiosas que a mí me dijeron, eso fue verdad, porque hay detalles que te dicen que es verdad. Primero me dijo, tú tienes que regresar por tu hija. Tu hija está muy chiquita y tú la tienes que apoyar porque ella va a ser médico, tiene una gran misión y ella tiene que aprender de ti muchas cosas. Yo después entendí que ella tenía que aprender el mundo espiritual de mí también, ¿no? Que por eso había elegido esa mamá a ella. Y yo dije, ok. Dije, bueno, faltan unos cuantos años, sí, tengo que apoyar a mi hija. Me habló también que me iba a casar, me mostró a una persona con la que me iba a casar. Yo estaba divorciada y yo vi a mi esposo, lo vi así de medio lado, le vi el pelo muy negro, los bigotes negros y vestido de negro. No lo reconocí, yo dije, wow, ¿quién será, no? Bueno, está bien, si tú dices que me voy a casar, pues yo todo lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Claro, era Jesús, ¿no? Sí. Y me mostró cosas que yo iba a vivir, donde iba a llorar mucho, donde iba a pasar procesos fuertes. Pero todo eso era para enseñarme, para que yo el día de mañana pudiera dar un buen ejemplo de mi vida y pudiera dar lo mejor de un nivel de conciencia en esta dimensión. Y me dijo, tú vienes a mostrar a través del ejemplo lo que es vivir en una dimensión diferente. Y yo le dije, ok, bueno, espero poder entender eso y si tú me dices, pues yo lo voy a aceptar. Yo acepto lo que tú me estás diciendo. Yo siempre creí que había algo superior a nosotros aquí en esta dimensión. Y le dije, está bien, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Entonces me dijo, ok, tienes que regresar. Y para regresar, observa el carro, que ese es el otro detalle que te digo, bastante interesante, porque él me dice, observa el vehículo y mira lo que tú quieres recuperar. Y yo digo, pero estoy muerta, ¿y cómo me voy a recuperar si estoy muerta? Y me dijo, no te preocupes, tú vas a estar bien. Sí, va a ser un proceso doloroso, pero tú tienes fortaleza, nosotros te vamos a acompañar. Entonces yo me volteo en ese momento, Esteban, porque nosotros a veces somos muy emocionales, ¿no? Y le digo, ok, vamos a hacer un trato. Yo voy a regresar, pero yo quiero que tú siempre estés conmigo. Y él me dijo, yo siempre estaré. Ok, yo miré abajo, vi el carro, me vi bañada en sangre, vi que tenía unos zapatos atrás, vi dónde estaba la cartera, vi dónde estaba la pistola y vi también dónde estaba el móvil con el que yo me comunicaba el organismo. Y yo dije, ok, ya estoy lista, ya sé lo que voy a hacer. Pero espero que tú me ayudes porque yo me veo que estoy muerta. Bueno, y regresé. Caí como en un vacío y empecé a moverme en mi cuerpo. Y una persona que iba pasando por ahí, un guardia nacional, dijo, mira, no está muerta, está viva, se está moviendo. Entonces él me ayuda a salir y no me preguntes con qué fuerza, yo me volví a meter en el carro. Wow. Yo antes de meterme en el vehículo me recogí el cabello así para tapar un poco la sangre porque tenía una herida bastante grande en la cabeza. Y entré y recogí la cartera, la pistola, el móvil, los zapatos me los puse y le dije, ok, párame porque yo voy a caminar. Y yo caminé, no me preguntes cómo lo hice. Yo tenía lesionada una pierna. Y yo caminé y me fui hacia el otro lado de la vía de la autopista donde los carros iban subiendo a Caracas. Y pasó una camioneta y me montó en la camioneta, me monté con el guardia. Y pues el guardia estaba muy asustado porque yo no le quería dar la pistola. Yo decía, no te preocupes, o sea, yo no soy loca, yo sé lo que estoy haciendo, pero no te puedo dar la pistola a ti, se la tengo que dar a mi organismo, no a otro organismo. Y cuando yo llego había una cola porque ese día había llovido, había mucho tráfico. Y me bajé una cuadra antes del hospital. Bañada en sangre yo caminé. Yo no sé de dónde yo saqué la fuerza que yo tenía, era una fuerza superior. Totalmente. Cuando llegué al hospital estaba full porque se había llevado ahí a las personas del accidente y no me atendían y yo ya sentía que me estaba desmayando. Me mandaron a buscar del organismo donde yo trabajo y me sacaron de ahí para una clínica. Y yo decía por mi hija, tienen que buscar a mi hija, tienen que buscar a mi hija y todo. Cuando yo estaba en la clínica ya que consiguieron a mi hija la van a buscar, fíjate qué curioso, ¿no? Porque a mi hija la van a buscar y cuando ella no me ve dice, ¿y mi mamá? Le dice, no, ya vamos a llevarte donde tu abuelita, tu mamá está bien. No, mi mamá se murió porque yo lo soñé.
Y tuvieron que explicarle, mira, no murió, pero tuvo un accidente y te vamos a dejar en casa de tu abuela y todo. Bueno, imagínate, ya de ahí cuando me dijeron, tenemos a tu hija, a mí se me olvidó el mundo. Ya ahí sí entré en shock, después me llevaron a quirófano, me hicieron lo que me tenían que hacer y me metieron en terapia unos días y después estuve como 1 mes y medio hospitalizada, donde yo te puedo decir que yo lo que hacía era ir hacia allá y regresaba. Yo me iba hacia allá y volvía a regresar. Yo no sabía ni dónde estaba. Te ibas al otro plano. Me iba al otro plano, estaba ahí y yo regresaba. Y podía ver todo lo que decían las enfermeras, los médicos, la gente que iba, lo que hablaban, todo. O sea, se te abre un mundo inmenso. Ya después del ACV, del SM que tuve, ya mis dones se ampliaron mucho más. Es como que yo recordé quién era. ¿Cómo era esa experiencia de estar en tu cuerpo y después irte al otro plano? ¿Volvías a ver los mismos espacios, la misma gente o era otra cosa, era distinto? No, era distinto. No me permitían entrar allá, pero sí estaba en un lugar. Yo sabía que iba a otro lugar, que habían como unos guías ahí, que ellos me daban mucha paz, mucha tranquilidad, y yo creo que por eso yo iba ahí. Pero era un lugar donde yo podía también escuchar lo que pasaba a donde yo estaba. Y así estuve un tiempo, o sea, no te creas que mi recuperación fue rápida, mi recuperación fue un poco lenta. Pasé 1 mes y medio en la clínica y después me fui a mi casa. Y como digo yo, ahí fue donde mi hija dio los primeros pasos de médico, porque ella era la que me atendía, me inyectaba, aprendió a inyectarme, me curaba las heridas. O sea, chiquitica tenía que ayudarme porque estábamos las dos solas. Entonces, yo ahí decía, bueno, yo no sé si la gente comprende lo que yo viví, porque cuando lo conté la primera vez no lo entendían y me decían, no, eso fue por el traumatismo de la cabeza, eso es porque tuviste un accidente, tú estás nerviosa, tú estás viendo cosas que no son. Porque veía médicos que entraban a la habitación, pero no eran médicos físicos, eran médicos de los planos del cielo. Ah, ¿te pasó eso también? Sí, y entonces la gente no me creía. Y ahí es donde tú entras como en shock, ¿no? ¿Por qué no te creen? Deben de respetar lo que cada quien tiene para poder comprender este mundo. Porque este mundo definitivamente es multidimensional. Que no todos lo pueden ver, sí, es verdad. Pero eso no quiere decir que sea mentira o que no existe esa dimensión. Claro. Estamos rodeados de ondas, ¿no? El Wi-Fi, el Bluetooth, no se ven, pero existen, ¿no? Usamos celular y no pensamos, oye, pero ¿y cómo funciona esto? Estamos rodeados de cosas que la gente no puede percibir, pero no por eso las vamos a negar. No, y además tienes cosas que usas y ni siquiera le das importancia, porque tú comes y tu estómago es el que procesa todo, el intestino y todo, y la gente no le importa eso. Estamos como viviendo en automático, ¿no? Entonces ese mundo en automático no te deja percibir la verdadera multidimensión que existe donde estamos experimentando. Laura, cuando tú estuviste al otro lado y veías a la gente, ¿cómo la veías? ¿Cómo recuerdas cómo vestían? Vestían normal. Normal, ya. Normal. Una que otra persona se vestía diferente, pero eran como maestros, como guías que estaban ahí. Pero la mayoría de la gente se vestía normal. ¿Y recuerdas si las veías jóvenes, mayores, de todas las edades? ¿Recuerdas las eso? veía de todas las edades, pero lo que más noté fue su actitud emocional. Eso es lo que más impacta. ¿Y cómo tú podrías definir a Jesús, tú que tuviste la oportunidad de verlo? Físicamente, cómo estaba vestido, ¿cómo lo veías tú? Mira, yo a Jesús lo vi muy parecido al Príncipe de la Paz, a la foto que hizo esta chica que es de Ucrania, que lo hizo desde muy joven. Yo lo vi así, igual, ¿ok? Con el cabello un poquito más largo, pero así, ese estilo. Siempre lo veía con una bata que no era blanca, sino como beige cremita. Y no es tanto lo físico de él, no es tanto. Lo que impacta es su energía y el amor que transmite, nada más con la mirada. Nada más con estar cerca de él. Y yo después de eso lo seguí viendo, siempre lo veo y en los momentos que yo he estado así más complicada, yo le pido que esté. Y cuando él llega ya yo no tengo complicaciones en mi vida. ¿Se te presentó, uno podría decir, más o menos como de qué edad?
¿Una persona de qué edad? Como de 30 y pico de años, joven, sí. Y es muy jovial, Ya. muy alegre. No es como la gente cree que es distante o es una persona como idolatramos aquí a todo el mundo. La gente tiene esa tendencia a idolatrar. Él no es así. Él no necesita que lo idolatres. Él es muy, muy jovial, muy amigo, muy hermano, muy cercano. Ya. Y Cariñoso solo su podríamos decir. energía, ¿ah? Cariñoso podríamos llegar a decir incluso, ¿no? Sí, muy amoroso. Ujú. Y su energía es lo que más te impacta. No son las palabras, sino su energía. Su energía transforma todo. No hay forma de describirla, ¿no? Esa energía. No hay forma de escribirlo. Lo que sí te puedo decir que todas las cosas que Jesús me dijo en ese momento del accidente se cumplieron. Me casé con una persona así, tal cual como él me dijo, pelo negrito, los bigotes, mi hija se graduó de médico, pasé procesos muy fuertes, me gradué de abogado, todo ese proceso que él me dijo, yo lo he vivido. Y ya pues evidentemente estoy en mi última etapa de vida y él me dijo, no te preocupes, en tu última etapa de vida tú vas a ser muy feliz. Y yo entendí que la felicidad que él me hablaba no era una felicidad material como la gente piensa aquí, no, para ser feliz tengo que tener casa, carro, dinero y estar en... No. Yo entendí que la felicidad que él me hablaba era de tener una paz dentro de un tormento. No importa lo que está pasando, pero tengo tanta paz en mí y tanta fe y tanta creencia en él que no veo nada de eso. Solo tengo en mi corazón el amor que él transmite. Y es lo que quiero transmitirle a las personas, que se den cuenta que él vino nada más a mostrar su compasión, el respeto, la verdad, el amor. Él no vino a más nada. Él no vino a que nosotros lo idolatráramos. No vino a eso. Claro, porque eso de idolatrar es del ego, ¿no? Y lo que menos debería tener Jesús es ego. No va a esperar que lo idolatren. No es propio de alguien que no vive desde el ego, ¿no? Es así. Tú, Laura, dices que tú tienes una misión y básicamente la misión, por lo que yo he leído y he visto de ti, es dar un mensaje a la humanidad. Ese mensaje específicamente, ¿cuál sería? ¿Y tú sientes que lo has ido logrando, lo has logrado, lo completaste? Mira, yo creo que es un mensaje un poco fuerte, complicado de comprender, pero sí lo ha entendido mucha gente. Yo tengo muchos años en esto también. El mensaje es muy sencillo. Nadie va a cambiar tu vida que no seas tú mismo. Nadie va a comprender tu proceso que no seas tú mismo. Y el subir, el elevar tu nivel de conciencia basado en la verdad, en el respeto, en el amor, es lo único que va a transformar tu vida. La humanidad piensa que siempre tiene que buscar a alguien que lo guíe, alguien que lo enseñe, alguien que le haga terapia o que lo sane. Siempre busca afuera. Y le cuesta muchísimo mirar hacia adentro. Llegó un momento, Esteban, que yo le dije a Dios, hace unos 15 años atrás, le dije, Dios, ¿y por qué tú me diste esta misión tan difícil? Porque las personas que están con nosotros en esta dimensión, ellos no quieren ver hacia adentro, ellos siempre quieren echarle la culpa a los demás o pensar que los demás le van a solucionar su vida, ¿no? Y no es así. Nosotros tenemos que buscar un camino diferente y elevar nuestra conciencia y sanar cosas que hemos hecho en otra vida para poder tener una expansión divina. Pero eso es muy complicado entenderlo. Entonces me dices que haga algo en esta dimensión que es bastante complicado, ¿no? Y sin embargo él me dijo, lo vas a lograr. Y yo creo que ahorita ya con la edad que tengo, he logrado bastante porque muchas personas están comprendiendo que ellos son los que tienen que transformarse. Yo creo que han vivido tantas experiencias haciendo tantas cosas que ya están comprendiendo que si tú no decides transformarte internamente y sanar tu corazón y tu mente, tú no vas a cambiar. Entonces, por ejemplo, personas que yo atiendo en consultas, Esteban, que me dicen, no, pero es que a mí me hicieron esto, me hicieron aquello. Yo digo, está bien, eso fue lo que te hicieron, pero por favor no me hables de eso. Háblame de lo que tú has hecho. Me dicen, no, yo no he hecho nada. Y yo le dije, seguro que sí has hecho algo. Solamente que no lo quieres ver. Pero el día que tú veas las cosas que tú has hecho, que tú has pensado, que tú has dicho, que has accionado incorrectamente, pues tu vida va a cambiar. Y ahí es donde te tienes que enfocar, no en lo que te hicieron los demás.
Entonces, esa enseñanza no es fácil de procesar. Ahorita la gente escucha más. Yo veo que ahorita la gente escucha más. Sin embargo, siempre quieren manipular, siempre quieren justificar, quieren defenderse de que ellos son los que tienen la razón. Y así no van a avanzar. Entonces, eso es lo complicado de la humanidad. Que se parte por dentro. El cambio es de adentro hacia afuera. El cambio es de adentro hacia afuera. Laura, tú tienes una historia muy interesante y muy bonita con tu marido actual. ¿Cómo es esa historia? ¿Podrías compartirla con nosotros? Mira, mi esposo, él trabajaba conmigo en la DICIP. Él trabajaba en el área de investigación y yo era directora de un departamento. Entonces, nos conocíamos, pero en una relación de trabajadores. Yo era jefe y él estaba en un departamento, ¿verdad? Y trabajaba en la parte policial él, yo no. Y ahí nos conocimos. Pero nunca tuvimos nada. Siempre hubo mucho respeto de compañeros de trabajo. Pero ya después que yo tengo el accidente, que Jesús me muestra a esa persona, yo le dije a Jesús, yo no quería casarme. Yo solo quiero hacer el camino que tú me has dicho. Yo estoy entregada a ti. Pero si tú me dices eso, yo lo voy a hacer. Yo lo acepto. Y una vez que yo termino de estudiar, que me gradúo de abogado, me lo consigo. Y cuando yo lo veo, Esteban, lo vi de medio lado, vestido de negro, con el cabello negro, los bigotes negros. Y él me llama. Y cuando yo me acerco, digo, yo contigo me voy a casar. Pero lo digo así, asombrada. ¿Ok? Yo dije, es contigo que yo me voy a casar. Y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo digo, no, nada, toma mi teléfono, estoy apurada. Yo iba a los tribunales. Hablamos después. Y yo me fui caminando rápido diciendo, Dios mío, pero ¿cómo va a ser eso? Si no puede ser. Él estaba esperando inclusive una novia y todo. Y yo le dije, bueno, Dios, tú todo lo que me has dicho ha sido así. Yo te dejo esto en tus manos. Y a los pocos días él me llamó, me invitó a comer y me estuvo contando, bueno, que había terminado la relación, que tenían problemas y que estaba solo. Y yo, bueno, está bien. Y estuvimos como amigos 2 años más o menos. Tuvimos una relación de amigos. Y a veces me invitaba al cine, a veces me invitaba a comer. Pero en todo ese proceso, yo siempre le decía a Dios, tú eres el que vas a organizar todo. Yo no hago nada. Y mira otra experiencia que tuve con Jesús, que un 31 de diciembre se me aparece, me invita a caminar por la playa. Y caminando por la playa, él me dice, Joel es el hombre que va a estar a tu lado. Él es el hombre que te va a acompañar y te va a proteger y te va a ayudar en muchos procesos. Esa es nuestra decisión. Él va a llegar a tu casa el 2 de enero y más nunca se va a ir de tu lado. Y yo le digo, pero ¿cómo va a ser eso? Porque ¿cómo se va a ir a vivir conmigo si no nos vamos a casar ni nada? Me dijo, eso va a venir después. Tú tienes que aceptarlo. Esa es la decisión que hemos tomado para cuidarte. Y yo respecté profundo, yo dije, mira, yo lo voy a aceptar porque tú me lo estás diciendo, pero yo no quería casarme ni quería nada de eso. Y él lo que hizo fue reírse, ¿no? Uh-huh. Y mira que yo me voy a mi casa, ese día tenía todas las luces apagadas, yo no quería que nadie supiera que yo había llegado a mi casa porque era 2 de enero. Y a las 11 de la noche me tocan el timbre y era él. Y me dice, oye, vi las luces prendidas porque no me avisaste que habías llegado. Yo no tengo luces prendidas, yo estaba aquí a oscuras. No, pero yo vi que había alguien en el apartamento. Y yo lo que hice fue reírme. Y me dijo, ¿no me vas a invitar a pasar? Yo, sí, pasa, feliz año. Estuvimos hablando un rato y se quedó en mi casa y nunca se fue. Ah, mira, tal cual. Después nos casamos. Después de eso, el tiempo, él siempre me decía, vamos a casarnos. Y yo, tranquilo, todo con calma. Yo siempre he sido una persona muy tranquila, ¿no? Y yo decía, Dios va a dar su momento. Y recuerdo que cuando decido casarme con él, le regalo una esclava que decía por dentro, por mi amor a Dios, me caso contigo. Y se lo expliqué y se lo dije. Yo le dije, mi amor, yo me voy a casar contigo porque yo amo a Dios y él me dijo que ese era mi camino. Y yo todo lo que él me diga, yo lo voy a hacer. Y él se echó a reír, ¿no? Me dijo, bueno, está bien, es así. Y desde ese momento estamos juntos. Nos casamos como a los 4 años de eso. Ahorita ya tenemos hace 5 años de eso. Tenemos 25 años de casado y 30 años juntos. Y de verdad que Joel es como mi protector, mi guía, el que me acompaña, el que me sana, porque también me dijeron, tu salud está en manos de Dios, no de los médicos.
Entonces yo no voy al médico. Yo tengo algo, le digo, mira, me siento así, y él me hace sanación y yo enseguida me recupero. Como digo yo, hay que creer para ver. Claro que sí. Yo me he dado cuenta un poco por tus relatos que para ti es muy importante tener fe, tener convicción en algo y supongo que también conectar mucho desde la intuición, saber leer la intuición y entender lo que te está diciendo la intuición, que para mí es es la voz del alma, ¿no? Y ser coherente con eso, ¿no? Y no dudar, ¿no? Es como una línea, es tu forma, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero también hay un detalle. Muchas personas quizás quieren tener dones, ¿verdad? Pero no quieren dejar el mundo terrenal. Y para tú poder tener dones puros, limpios, ser un canal de verdad, tú tienes que dejar el mundo terrenal. Estar en los dos mundos no te lo va a permitir. Eso es algo complejo para que la gente lo comprenda. Yo no le digo a la gente que viva como yo vivo. Eso es una decisión de cada quien. Pero si tú quieres evolucionar conciencia y evolucionar tu alma, tienes que dejar el mundo terrenal. Porque vinimos aquí a transitar por una experiencia, pero no vinimos a vivir dentro de ese mundo terrenal. Venimos a tener conciencia de que hay unas leyes universales que son las que rigen nuestra vida realmente. Entonces, si no respetamos esas leyes de ese mundo que es invisible, no lo estás haciendo bien. Laura, ¿y en tu día a día tú puedes de repente como desconectar como la Laura canalizadora o la Laura conectada y ser solo Laura o estás permanentemente conectada con este otro plano? Estoy permanentemente conectada con ese plano. Yo no hago nada que no esté en vibración con mis guías que me digan. Yo para salir o para hacer cualquier cosa, yo pregunto. ¿Puedo ir? O ellos me lo dicen. Ya ellos me dicen, vas a salir. Y yo, ok, si me presenta algo, puedo salir. Como me han dicho muchas veces, recoge maleta que te vas. Y yo me paro en la mañana, le digo a mi esposo, mira, me voy, no sé para dónde, recojo, arreglo maleta y al día siguiente ya me llaman para un viaje, tengo que ir a algún lado. Y yo le digo, ya sé para dónde me voy. Y ya tengo todo listo y tengo el permiso dado. Ahora me ha pasado al revés, que me han invitado a hacer algo y si no me habían dicho antes, yo digo, no puedo. Eso es lo que cuesta respetar. ¿Te ha pasado, Laura, que de repente te dan una instrucción, tus guías o algún ser de luz del otro lado y te dice, Laura, tienes que partir a tal lado mañana o te pasan cosas así? Sí. Una vez me dijeron un 30 de agosto, me dijeron, te tienes que ir el 2 de septiembre a vivir a Barinas. Otra ciudad. Ya tienes otra ciudad y vas a estar ahí sola viviendo 4 años. 4 años, ya. Y yo dije, bueno, si ustedes lo dicen, yo me voy. Y me paré en la mañana y le dije a mi esposo, mira, el 2 de agosto, que creo que caía martes o miércoles, algo así, no recuerdo bien, me tengo que ir a Barinas. ¿Cómo que te vas a ir a Barinas? ¿Te volviste loca? Le dije, no, no me volví loca. Ese es el camino que tengo que hacer. Y mi hija, bueno, tenía a mi nieta recién nacida y me dijo, estás loca. Mi mamá me dijo también que estaba loca, que me iba a divorciar, que yo era una inestable, que yo siempre hacía unas cosas que nadie las veía lógicas. Me dijeron de todo, pero en mi corazón decía, vete. Y el 2 de septiembre me fui a Barinas. Y estuve ahí en Barinas. Mi esposo al principio se molestó, pero después lo comprendió. Entonces se mudó a Barinas también conmigo porque él estuvo como 1.5 meses en Caracas y después se mudó a Barinas y yo le dije, mi amor, te viniste para acá, pero aquí no te vas a quedar porque yo tengo que estar sola. Y he conseguido trabajo en una policía que quedaba como a 14 horas de donde yo vivía, o sea que no podía ir siempre, sino de vez en cuando. Y yo vivía ahí 4 años sola, sin salir porque no me dejaban salir. Estaba dentro de una casa. Y la gente me ayudaba, todo el mundo me ayudaba. Y una vez, bueno, pasó un momento que yo decía, no, yo no aguanto esto porque son procesos muy complicados que no puedas salir a nada, absolutamente a nada, y depender de que todo el mundo te ayude, te dé o te pague. Y yo dije, no, ya yo no soporto más esto, porque yo abandoné carrera, abandoné todo. Y llegó una persona que estaba meditando y me dijo, yo estaba meditando y me dijo, Baba, que viniera y te preguntara qué es lo que necesitabas. Y yo no lo conocía ni siquiera. Se llama Rubén. Y yo le dije, mira,
es verdad, él me dijo, recoge la toalla, tú no vas a zumbar ninguna toalla, porque yo había dicho en la noche, del día anterior había dicho, no, yo voy a zumbar la toalla, ya no aguanto más esto. Y sabes que te toca una persona al día siguiente y te diga, recoge la toalla, no la vas a tumbar, estoy aquí para ayudarte. Y yo dije, wow, o sea, Dios, tú haces unas cosas increíbles. Y él fue el que me ayudó muchos años. Mientras yo estuve ahí, me acompañaba, me llevaba la comida, me hacía el mercado, me ayudaba a pagar las cosas, estaba pendiente, me ayudaba a cocinar, porque a mí no me gusta mucho cocinar. Entonces él me ayudaba y tuve ese gran apoyo ahí. Y una amiga también que conocí allá y se hizo amiga mía. Yo ayudé a su hija y después se hizo muy amiga mía. Y fue llegando gente como a incorporarse a ayudarme, ¿no? Como Dios utiliza muchos ángeles que están en el entorno tuyo para que tú puedas cumplir lo que tienes que hacer. Y a los 4 años y medio me fui de ahí. Pero estuve todo ese tiempo sola, guiada por 2 seres de luz que vivían conmigo y fueron los que me entrenaron, los que me dieron para que yo pudiera hacer el diseño, para ayudar a la gente a subir su conciencia. Y siempre me decían, Laura, tu misión es ayudar a subir, elevar el nivel de conciencia de la humanidad. Es lo que tú vienes a enseñar. Entonces, bueno, ya de ahí los últimos meses estuve dando clases en la universidad y daba talleres allá también, daba talleres en la universidad, empecé a hacer talleres y empecé a caminar pues por todas partes de Venezuela enseñando, ayudando a las personas a que elevaran su conciencia. Y hice un trabajo bien bonito en Venezuela de muchos años. Y creo que sí encajó en todo ese proceso que vivió Venezuela, los ayudé a que tuvieran una conciencia diferente. Y ya de ahí me sacan del país, me lo dijeron también, me dijeron, no, ya te tienes que ir del país. Y le dije a mi esposo, mira, voy a arreglar maleta porque me van a sacar. Y como a la semana me sacaron. Yo estuve 7 meses sola y después fue que mi esposo se vino. Ellos hacen todo. Laura, ¿cuál es el sentido final? ¿Qué tú ves el hecho de haber tenido que estar aislada 4 años con el riesgo que eso implica, ¿no? Porque me imagino que tuviste conflictos familiares, tu esposa quizás podría no haberlo comprendido y haber terminado la relación. Todo podría haber pasado, ¿no? Porque es como una decisión Pero es que tan Dios no hace eso. abrupta. Dios no hace eso. Dios todo es bello. Tú solamente respetas lo que Él te dice y Él acomoda todo lo demás. Uh-huh. ¿Y cuál era el objetivo de estar aislada De 4 yo años? aprender. Yo aprender y transformarme, porque Él siempre me decía, si tú no elevas tu nivel de conciencia, tú no puedes ayudar a nadie en elevar el nivel de conciencia. Entonces te vamos a entrenar. Y esos 4 años que estuve ahí, ellos me entrenaron. Ellos fueron los que me enseñaron, me guiaron, me mostraron muchísimas cosas. Y son procesos que tenemos que vivir. Igual que yo fui presa política en Venezuela. Y yo recuerdo que cuando yo estuve en la cárcel, pues yo entendí lo que ellos me querían mostrar. Que no era importante lo que vivíamos, sino cómo lo vivíamos. Y en ese momento, pues yo entendí que yo estaba ahí, que también era una presa. Aunque no había hecho nada en ese momento, quizás traía algo de vidas pasadas, pero en esta vida no había hecho nada, era una cosa política. El abogado que me fue a defender también lo metieron preso porque en Venezuela se ven todas esas cosas. Y yo dije, ok, entonces si estoy aquí, ¿qué quieres que haga? Y él me dijo todo lo que tenía que hacer y todo lo hice. Y yo vivía tan feliz ahí que cuando iban unas tías mías a visitarme me decían, hija, pero yo te veo tan bien, no quiero que estés así porque te vas a acostumbrar a estar aquí. Yo le decía, no, tía, yo estoy aquí aprendiendo, estoy haciendo algo muy bonito. Y ahí fue donde inician los talleres que yo todavía doy. Ahí fueron donde yo inicié esos talleres para que la gente empezara a hablarse mejor, a comprenderse, a respetarse, que todas éramos del mismo lado, no teníamos que tratarnos mal, que nuestra oscuridad tenía que estar, era de nosotros y teníamos que saberla manejar, no echarle esa oscuridad a otra persona. Y ahí estuve como los últimos 3 meses y medio fue enseñando eso. Y yo me sentía tan bien que yo no me preocupé ni siquiera, Esteban, que yo tenía que buscar abogado. Y un día se me apareció la Virgen en la habitación y me dijo, Laura, ¿ya estás lista? Te vas a ir de aquí el miércoles a las 6 de la tarde. Y yo me reí porque yo le digo a ella, pero es que las presas no salen a esa hora. Las presas salen entre 2 y 4 de la tarde más tardar cuando regresan de los tribunales. Me dijo, no, es que tú ni siquiera vas a tribunal. Y el miércoles que ella me había dicho, a las 6 de la tarde me dieron la libertad. Y yo no había ido a tribunales.
Yo fui a tribunales fue después. Y es cuando ella me dice, tienes que estudiar ahora Derecho. Entonces yo después de eso me pongo a estudiar Derecho, que es como un aprendizaje para uno, ¿no? Porque mucha gente me dice, bueno, ¿y para qué te dijo que estudiaras Derecho y no trabajaste nunca como abogado? Y yo le digo, pero es que yo soy un abogado. Yo pertenezco al templo del karma. Yo vengo a ayudar a la gente a evolucionar su conciencia para salir de los karmas que traemos. Pero lo veo como lo espiritual, ¿no? La gente lo quiere ver terrenalmente. Y bueno, sí, estudié, pasé mis 5 años en la carrera, estudié, me gradué, ejercí muy poco y ya después de ahí fue que me retiré. Pero estudiando yo aprendí muchísimo lo que eran las leyes universales, porque yo estudiaba en la universidad, pero también tenía un estudio paralelo espiritual permanente. Yo pasé 5 años, Esteban, y nunca me fui a tomar cerveza con los compañeros, nunca entablé esa amistad así con todos los compañeros de fiestas, de salir, no, yo no hacía eso. Yo siempre estaba en mi casa estudiando, meditando, aprendiendo, centrada en lo que mis guías me decían. Veía a Jesús siempre en todos lados, como que Él me tenía así, mira, esto es lo que te toca, esto es lo que tienes que estudiar. Y yo me sentía tan complacida de tenerlo a Él siempre a mi lado, que no necesitaba más nada. Ahora, tu experiencia entonces en pasar por la cárcel, tú lo ves como algo que debías vivir, es como parte de tu proceso de aprendizaje, parte quizás de tu plan de alma, ¿no? Tenías que pasar por eso. Sí, porque cuando tenemos situaciones fuertes, la gente se desestabiliza toda, ¿no? Y lo que hace es sentir rabia hacia los demás, sentirse mal, tener pensamientos negativos. Y yo aproveché esa etapa mía para ser creativa, para ayudar a los demás. Entonces, cuando tú tienes una situación fuerte en tu vida y te enfocas en que Dios resuelve todo y te pones a ayudar a los demás, mira, todo se resuelve. Laura, tú has dicho que tenías un carácter, antes tenías un carácter fuerte, que lo fuiste transformando en un carácter quizás más amoroso, más conectado con el amor, y antes era más fuerte. ¿Ese proceso fue paulatino, fue abrupto después de tu SM? ¿Cómo lo fuiste viviendo? Sí, fue abrupto después del accidente. Yo llegué, antes del accidente era una persona, después del accidente ya soy otra. Por eso fue un poco complicado a que me comprendiera la gente de mi entorno, ¿no? Porque decían, oye, ¿cómo esta persona que era tan fuerte o era así, tan rígida con siempre el trabajo, todas las cosas así, de repente se vuelve una persona espiritual, amorosa, hablando de Dios, hablando de las cosas positivas, de cómo tenemos que transformarnos? Y yo entendí que no era solamente decirlo, era mostrarlo, dar el ejemplo del cambio. Pero eso fue abrupto. Yo por eso le digo a las personas, Esteban, yo no sé cómo te puedo decir que cambie, porque lo mío fue un solo golpe que me dieron y me transformé. Ahora, si tú quieres cambiar rápido, espérate ese golpe, que no es fácil vivirlo, porque son procesos, mira, meses para poder caminar, para los dolores en todo el cuerpo, o sea, todo lo que yo viví con el accidente y sola además, porque no tuve gente que me ayudara así, sino una vecina y mí. Entonces, no solo el accidente, sino el dolor que te produce la familia de no estar encontrando o apoyándote o comprendiendo tu proceso, ¿no? Igual cuando estuve presa, no tuve a mi familia cerca ni nada. Entonces, mucha gente te decía, tú eres culpable, ella hizo algo, cometió un delito, porque las personas que caen presas parece que todo el mundo las juzga antes de saber qué pasó. Entonces, en ese proceso también estuve muy sola. Entonces, yo siempre he dicho, estaba sola físicamente, pero siempre mis guías estuvieron conmigo, nunca me dejaron. Por eso es que yo, ¿cómo no voy a creer en ellos, Esteban? ¿Cómo crees tú que una persona no puede creer que está guiada por Dios y todo lo que vivió, Él la ayudó, la levantó, le dio su mano, la transformó? No es cuento, no es historia, es verdad. ¿Hay alguna anécdota o alguna historia que podrías compartir con nosotros, aparte de la experiencia cercana a la muerte que viviste, donde claramente estuvieron tus guías o el mundo espiritual ahí en un momento crucial de tu vida que haya sido determinante? Muchísimas. Mira, cuando estaba en Venezuela una vez nos atracaron, se metieron 15 hombres a la casa. Y yo tenía una paz tan grande y amarraron a mi esposo y a 2 amigas mías que estaban ahí. Y yo tenía una paz tan grande. Yo sabía que Dios estaba conmigo, que nada iba a pasar.
Y yo a esas personas las traté tan bien que yo les daba las cosas y les decía, toma, llévate esto para que te sirva para tu mejor bien. Y le pedí a Dios en ese momento, Padre, que estas personas utilicen eso para un bienestar, que le lleguen las cosas a personas que las necesiten. Bueno, fueron muchas horas donde ellos se llevaron todo, nos quitaron todo, hasta los zapatos que teníamos puestos, vaciaron los baños, los closets y no quedó nada. Y cuando yo entregué todo, en ese momento yo le dije a Dios, bueno, Dios, ya le di todo con mucho cariño, como tú siempre me has dicho que todas las situaciones difíciles yo las tengo que pasar con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor, así lo hice, pero ahora te pido que se vayan. Mira, y eso fue inmediato, decir yo eso. Y los tipos dijeron, aquí hay algo raro, vámonos, está pasando algo raro, como que viene alguien, y salieron corriendo y se fueron. Esa fue una de las cosas bien interesantes. La otra que me gusta mucho esta historia, mi esposo siempre me decía, cuando vayamos a India nos vamos a casar, ¿no? Porque yo siempre le decía, bueno, tranquilo, si nos vamos a casar, Dios va a poner su momento, pero yo no he sido una persona así, ni manipuladora, ni que quiero todo rápido. Yo le decía a él, tranquilo que eso va a llegar. Ya tenía como 2 años diciéndome vamos a casarnos y en eso Dios me dice que tengo que ir a la India. Y me voy para la India con mi esposo. Y estoy allá reflexionando mucho porque yo no entendía por qué tenía que ir a la India si yo amaba era a Jesús. Ese era mi guía. Y me quedo en la habitación y se aparece Jesús. Primera vez que yo veía a Jesús con su cabecita tapada, como ellos se visten en esa zona. Y se me aparece y me dice, tranquila hija, estás aquí porque yo quiero que tú aprendas. Tú tienes muchas cosas que aprender todavía y el mensaje que está dando Satya Sai Baba es un mensaje hermoso. Yo quiero que tú veas el mensaje, no lo mágico. Aprende lo que él está enseñando. Y tú te vas a casar, ya tu esposo viene por ahí. Y yo le digo a él, bueno, ese no es mi esposo, pero él va a ser tu esposo. Jesús sale y cuando Jesús sale queda un gancho detrás de la puerta moviéndose, ¿no? Y yo dije, wow, sí estuvo aquí. Y en eso entra mi esposo. Y me dice, mira, te vengo a invitar, vamos a un lugar. Y yo, ok, está bien, vamos. Y cuando fuimos, en ese momento, él me pide matrimonio. Mira me tú. dice, te quería traer aquí para pedirte matrimonio, por favor, ya vamos a casarnos, dime cuándo. Y yo le dije, ok, yo te digo en unos días. Y en unos días Sai Baba nos casó. Ah, sí. Fuimos el primer matrimonio que se hizo en India en el 2000. Nos casamos en enero del 2000. Y me dio mucha risa porque todo fue tan rápido que a mí no me dio tiempo de decir ni siquiera no. Todo fue rapidísimo. Se dio todo perfecto. Y yo dije, wow, Dios, tú eres tan rápido que cuando dices algo y quieres algo, todo es rapidito. Y así, mira, he tenido experiencias. Mi hija una vez tuvo un accidente. Ya ella estaba para graduarse de médico y tuvo un accidente y se quemó las piernas y todo. Y cuando a mí me avisaron, yo no salí corriendo para el hospital. Yo le dije a mi esposo, no, vamos a comer, me voy a bañar, déjame meditar primero y después me voy. Y él me dijo, ok, yo me metí, comí algo, me fui a bañar y bañándome le pido a Dios, bueno, que se encargue de todo, porque mi vida está en mis manos y mi hija pues también está en sus manos. Y me fui como a las 2 horas que llego al hospital. Y cuando llego, mi hija no tenía nada absolutamente de lo que me habían dicho, que tenía fractura cráneo, que tenía esto, que tenía aquello. No, le hicieron los exámenes y era algo súper liviano para lo que se había vivido, porque a ella se le empezó a incendiar el carro y tuvo que tirarse con el carro andando. Y venía saliendo de una guardia. Entonces, cuando yo llegué, mira, ya estaba todo tan acomodado que yo lo veía. Pero todos los médicos y todo el mundo decía, oye, la mamá de Jonabeth sí es tranquila, no, ni siquiera salió corriendo para acá ni nada. Y yo les respondía siempre lo mismo. ¿Por qué tengo que venir corriendo yo que no voy a hacer nada porque yo no soy médico? Pero yo sí puedo pedirle a Dios que se encargue de eso. Y Dios se encargó de eso. Y lo curioso de todo esto, Esteban, es que cuando ya mi hija se recupera y todo, me dice, mami, búscame el mono quirúrgico que yo tenía. Y yo se lo busco y se lo doy. Me dice, mira, el mono quirúrgico no está ni sucio ni quemado. Explícame eso. Porque el carro estaba en llamas y me quemé las piernas. Pero el mono no se quemó. Y yo le dije, bueno, hija, Dios te protege. Tú, bueno, supongo que entiendes que el mundo espiritual, el otro lado, de repente uno lo ve como, o la gente tiende a verlo como algo quizás muy lejano, muy diferente a acá. ¿Tú qué piensas?
¿Tú piensas que está más cerca de lo que la gente cree? Que quizás está aquí, entre nosotros, y no lo podemos ver quizás, o algunos no lo pueden ver, pero está El aquí con mundo nosotros. el mundo espiritual está con nosotros y es el que debería guiar nuestras vidas. Porque primero se hizo energía, después el mundo espiritual, después el mundo mental, emocional y después se ve el físico. Y las personas lo ven al revés. Las personas ven primero que es el físico, después emocional, mental y ya de ahí se les olvida lo que viene. Pero el mundo no está hecho así. Nuestra energía espiritual es la que debería guiarnos en esta experiencia que estamos viviendo aquí, para poder elevar la conciencia y poder madurar como espíritu. Eso es lo que venimos a hacer en esta dimensión. ¿Tú qué piensas con respecto a la muerte del cuerpo físico? ¿Será que existe un día y una hora que nosotros mismos hemos definido? ¿Eso está como ya definido por nosotros mismos? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, para mí sí. Para mí está definido el día que naces y los padres que eligen son perfectos. Está ya diseñado el día que tú naces y está diseñado el día que mueres y cómo mueres. Lo que no está diseñado es entre la vida y la muerte, no se ha diseñado nada porque tienes leyes que rigen tu vida. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tú vas recorriendo tu vida, ¿verdad? Vas de joven, adolescente y todo. Y tú viniste a esta experiencia a estudiar, por ejemplo, a ser ingeniero. Pero cuando entras en la universidad se te activan tus leyes universales. Entonces, si tú no te enfocas en lo que tú realmente viniste a hacer, no en lo que quieres hacer, sino en lo que debes hacer, entonces ahí te aparece, por ejemplo, un amigo que te va a llevar a un camino diferente o una novia que te va a sacar de ese camino. Entonces ahí tú tienes que pararte y decir, ya va un momentico, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero ser ingeniero, bueno, yo tengo que estudiar. Y te apartas de lo demás, entonces le das una buena aplicación a la ley del libre albedrío. Pero la gente no lo ha entendido así. La gente no ha entendido que la ley del libre albedrío es que puedo hacer todo lo que yo quiero. No. Tú puedes hacer todo lo que quieres, pero tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. Entonces es diferente como la gente lo ve. Y eso es lo que yo estoy enseñando. Fíjate que yo tengo la impresión, siempre lo he sentido así, que nosotros tenemos un día y una hora para llegar, un día y una hora para partir, y lo hemos definido, pero también en ese tramo hay ciertos hitos, yo lo llamo hitos, que también definimos, que funcionamos con el libre albedrío, pero quizás, por ejemplo, un hito podría ser, voy a en algún momento juntarme con esta persona y vamos a tener un hijo, por ejemplo. Y cómo se da esa relación, cómo si esa relación después prospera y siguen juntos o se divorcian o es una experiencia de una noche, eso ya depende del libre albedrío y de los caminos que estamos tomando. Pero el hito de ese encuentro para que nazca ese chico o esa chica es un hito que está definido de otro lado. Así lo entiendo yo. Creo que hay ciertos hitos que tenemos que pasar por ellos. Hay ciertos hitos que tú tienes que pasar por ellos porque tienes que sanar karmas de otra vida. Pero no quiere decir que no respetes la ley del libre albedrío. Claro. Por ejemplo, por supuesto. pasaste por ahí, conociste a una persona, tuviste un hijo. Ok, perfecto, pero tu ley del libre albedrío no te va a decir haz lo que te dé la gana. Te dice continúa tu camino, pero sé responsable de tu acción. Ese pedacito ahí de ser responsable de tu acción es lo que le cuesta a la gente comprender. Claro que sí. Porque la ley del libre albedrío es muy clara. Tú vas a hacer todo lo que tú quieras, pero dentro de todo lo que tú quieras, tú tienes que ser responsable de eso. Igual que hay personas que decidieron morirse en un día, pero si no han cumplido con ninguna de las trazas que tienen, ¿verdad? En los pináculos de su vida, no tienen ninguna traza cumplida, llega un día que dicen, esta alma se tiene que ir porque no está haciendo nada. Y ya, se va. Uh-huh. Es un mundo muy bonito. Porque la muerte no es que tú vas a desaparecer. La muerte es que tú vas a ir a otro nivel de conciencia a comprender qué fue lo que tú experimentaste en este tránsito. Y si cumpliste lo que tú dijiste que ibas a cumplir. ¿Tú cómo ves la experiencia después de dejar este cuerpo físico? ¿Hay algún tipo como de
no sé, purgatorio, infierno, como lo plantean las iglesias, o no? ¿Cómo ves tú eso? No, no, yo no lo veo así. Eso no me lo mostraron a mí así. No me enseñaron eso así, porque ellos me instruyeron en muchas cosas. Tú cuando te mueres, ni siquiera muchas personas saben que se han muerto, ¿verdad? Porque lo que muere es el cuerpo físico, pero todo lo demás está contigo. Entonces tienes un tránsito de unos 3 días más o menos para tú comprender que ya no estás en el cuerpo físico, y de ahí vas a un lugar donde tú mismo vas a experimentar lo que tú has hecho. No hay ningún infierno, no hay nada de eso. Lo que hay es ese tránsito donde tú mismo vas a ver con una conciencia más elevada qué fue lo que tú hiciste. Y el arrepentimiento es tan grande, Esteban, por no ser consciente de lo que vinimos a hacer, que ahí es donde la gente dice, no, yo tengo que regresar otra vez para sanar esta parte. Pero también tú puedes decidir, no, yo quiero ir a los templos de regeneración para yo comprender bien todo para poder regresar, porque son evoluciones de alma. Y Dios no tiene nada negativo, Él no nos culpa por nada. Dios no se mete en eso. Dios solamente dice, ustedes escogieron un camino y van a ir regresando a la fuente divina, según el camino que escogieron, si fue el largo, si fue el corto. Es una decisión de ustedes. Yo creo más en la gente que tiene procesos muy duros, que ha hecho cosas muy fuertes y se regenera, se reconcilia con él mismo y se transforma, que en aquellas personas que no han vivido cosas fuertes y quieren hablar siempre que ellos están bien. Porque para poder comprender la profundidad que tiene de oscuridad tu alma, tú tienes que llegar a la oscuridad. Eso sí lo tengo bien claro. Por eso es que tú ves mucha gente hablando de espiritualidad y enseñando miles de técnicas, pero no es lo que venimos a hacer. Eso no es lo que venimos a hacer. Venimos a profundizar dentro de nuestra propia oscuridad. Darnos cuenta qué hay en nuestro corazón, qué tenemos en nuestra mente, por qué nuestro pensamiento es tan duro, por qué juzgamos, por qué criticamos. Ese camino es el que venimos a recorrer. Laura, ¿cómo podrías definir a la Laura previa a la SM y post-SM? Mira, la Laura previa, yo era una muchacha muy inocente porque veía un mundo diferente. Yo veía el mundo diferente. ¿Ok? Yo siempre estaba protegiendo y cuidando a mis hermanos, yo era la que peleaba por ellos. Yo vengo siendo guerrera de otra vida, yo eso lo he visto ya varias veces. Entonces en esta vida pues tengo una energía bastante fuerte. Las personas me ven a mí como una mujer muy dura, pero yo realmente comprendí que no era eso. Y después que yo me transformo, yo comprendí que era bueno tener una fortaleza espiritual alta, ¿verdad? Pero no hacerlo desde la agresividad como yo lo hacía, que era una persona con un carácter fuerte. Nunca aceptaba que nadie me dijera nada, no me gustan las mentiras. Si me querían obligar a hacer algo, yo no lo hacía. Yo consideraba que no lo tenía que hacer y no lo hacía y punto. Entonces todo eso yo lo transformé, pero no fue paulatinamente, fue de un solo golpe. Llegar aquí, a despertar aquí con una transformación totalmente diferente. O sea, es como que te acostaste a dormir y cuando te levantaste, tuviste que el mundo era otra cosa. Por eso es que mucha gente no me comprende. Yo antes del accidente, yo salía, iba a fiestas, quizás tomaba un poco. Y yo después del accidente más nunca. Yo entendí que no veníamos a hacer eso. Fíjate que lo que relatas es propio de, yo diría, el 99% de las personas que han vivido SM, ese antes y después en su vida. Tan determinante, ¿no? Tan claro. Y tienden en el fondo a conectar más con lo espiritual. Es algo como muy habitual. Y cambios abruptos de vida, incluso muchas veces hay divorcios, dejan parejas, dejan familias, empiezan una nueva vida. Muy determinante. Sí. A mí me pasó eso. Yo dejé familia, dejé todo y me dediqué a mi camino y digo, bueno, esto es lo que a mí me toca y si la gente no acepta este camino y quiere seguir manipulando, diciendo mentiras y todo, eso no es lo que yo quiero en mi vida. Pero ya tengo muchos años en esto. Claro. Yo tengo 40 años que tuve el accidente, entonces ya me dediqué a ayudar a la gente, a hacer un camino. Tengo un canal, pero solo lo que hago es dar enseñanzas. A veces la gente no las comprende y entonces les cuesta entender que son ellos los que tienen que transformarse.
Pero yo sigo en mi camino enseñando, no estoy buscando la magia, para mí la magia no existe. Laura, si tú tuvieras la posibilidad, así mágicamente, aunque para ti la magia no exista, pero lo estoy situando como en un contexto como alegórico, ¿no? Y tú pudieras ir al pasado y ves a la Laura de 18, 15 años, antes de la SM, y tú pudieras hablar con ella, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Que siga igual, que no cambie, Uh-huh. que siga igual, que sea la misma. Yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido y dentro de mí nunca ha habido maldad. Yo he sido una persona desde niña que yo quería ayudar a todo el mundo, yo quería darle de todo a todo el mundo. Mira, te digo que yo le quitaba real a mis padres y lo regalaba a las personas que necesitaban. Yo me iba y le robaba ropa a mis hermanos y se la llevaba a los pobres. O sea, yo siempre he sido así. Y le decía a mi papá, desde pequeña, tenía 9, 10 años, le decía, papi, regálame la finca que tú tienes para yo poder hacer ahí un refugio. En Venezuela logré hacer un refugio, todavía existe, está allá, está una amiga mía que quiero mucho, que ella está haciendo un trabajo bien lindo, ella se quedó en el refugio. Y ahí, bueno, Venezuela es un poco complicada, pero ella con un gran esfuerzo y con Dios que lo tiene de su lado, ha continuado y se mantiene el refugio, lo tenemos ahí, estamos con mi esposo, ella y yo ahí haciendo un trabajo bien bonito siempre, ayudando a la gente, dando el mismo mensaje, enseñando con los encuentros. Y me gustaría hacer otro donde yo viva para yo poder seguir ayudando a la gente. Ese es mi camino, ¿no? Pero yo digo que todas esas cosas te las va a ir dando Dios. Yo no cambiaría nada de lo que viví, ¿oíste? Me parece perfecto. Laura, esta pregunta que te voy a hacer puede ser un poquito polémica, quizás para alguna gente, pero me surgió. Si entendemos que todos son procesos evolutivos, que Dios siempre está detrás de las cosas, ¿no? Y el mundo espiritual, ¿cómo se entiende que la gente en Venezuela y la vida en Venezuela tenga que estar pasando por esta etapa compleja? Mira, yo pregunté muchas veces eso, ¿verdad? Y me dieron una explicación hermosa. Venezuela tiene una energía que es elevar la conciencia. Y todas las personas que viven en Venezuela tenían que elevar su nivel de conciencia. Yo recuerdo cuando empezaron las elecciones con Chávez, yo dije, miren, no voten por él porque va a traer al país en una oscuridad bien grande que va a durar hasta el 2025. La gente que me conoce sabe que lo dije en esa época. Y siempre que le pasaba algo, yo le decía, no, esto va a terminar es en el 2025, porque es el tiempo necesario para elevar la conciencia del país, ¿verdad? Y no solamente del país, sino que las personas que se fueron de Venezuela también tenían que elevar su nivel de conciencia para poder traer después la matriz de conciencia que se necesita en ese lugar. Porque todo está perfectamente diseñado. Las personas de Venezuela que están fuera de Venezuela no se sientan mal. Ustedes están haciendo un trabajo espiritual que eligieron antes de nacer, pero no se recuerdan. Están haciendo algo a nivel del planeta. Venezolanos hay ahorita en todas partes del mundo, Esteban. Y hay unos que han sido exitosos, que son profesionales. Que mi hija es médico y vive en Canadá y estudió allá. Ella se graduó en Venezuela de médico y volvió a estudiar medicina en Canadá y trabaja como médico. Y aquí en Estados Unidos también, en todas partes del mundo tú vas a ver eso. Entonces están elevando su nivel de conciencia, que como estamos arraigados energéticamente en nuestro lugar donde nacemos, eso nos va a ayudar a elevar el nivel de conciencia ahí. Yo no lo veo como algo malo. Yo veo como que tras de cada situación difícil hay siempre algo bueno que va a surgir. Entonces vamos a enfocarnos en eso bueno. Ahí estoy enfocada yo. Perfecto. ¿Qué le dirías tú para ir cerrando, Laura, a una persona, bueno, a la gente, quizás alguien que está viendo esta entrevista, que le tiene pánico a la muerte, que le tiene terror? Quizás por ahí ya le quedan pocos años de vida y está con esa cosa ahí, con ese miedo, ¿no? ¿Qué le dirías tú? Mira, yo le diría que primero haga una gran observación de su propia vida, que no se engañe. Que no siga con la mentira que todo lo que le pasó fue culpa de los demás. No, eso así no te va a funcionar. Haz una gran reflexión interna para ti, porque no tienes que decírselo a nadie, y haz la transformación inmediata de eso.
Porque nosotros aquí, si aprendemos a vivir, vamos a aprender a morir bien. El pasar este tránsito aquí, descubriéndonos nosotros mismos y transformándonos, nos va a dar una muerte tranquila. Y que no tengan miedo a la muerte, porque el morir es transformar tu esencia divina. Y como evolucionas como alma, vas a nacer después en un lugar diferente a donde naciste porque elevaste tu conciencia. Ahora, si no haces ese proceso, entonces vas a repetir la misma historia. Tú eres el que tienes que elegir. Si yo reflexiono aquí en esta dimensión todo lo que he hecho para transformarlo, o si espero después que me muera para verlo y transformarlo también. Es una decisión. Y tener miedo a la muerte no es algo sano porque no se muere, sino solamente el cuerpo físico se queda aquí. Todo lo que es del planeta Tierra se queda en el planeta Tierra. Absolutamente todo. La casa, el carro, el dinero, los hijos, la pareja, todo. Entonces no te enfoques en lo que tú tienes aquí. Enfócate en lo que quieres transformar dentro de ti. Ese es el mejor consejo que le puedo dar a todos. ¿Cómo la gente te puede contactar si quisieran hacerlo? Mira, me pueden contactar por mi correo electrónico lauradegonzalez56@gmail.com, y también pueden contactarme por Instagram como @lauradegonzalez. También estoy en mi canal de YouTube que se llama Encuentros de Almas Laura de González, para el que quiera aprender, porque ahí lo que doy son enseñanzas. Creo que es la vía para que me contacten y yo siempre contesto. Siempre le contesto a todas las personas. Muchas gracias, Laura. Lo que sí le pido a Esteban, me disculpa, lo que sí le pido a las personas es que el que quiera contactar es porque quiera transformarse él, no por curiosidad. Porque, no sé, tengo como un don que a veces yo veo correos así y no los contesto, pero es porque siento eso. No porque no quiera contestar, sino que me dicen, no, esa persona no. Entonces, que cada quien esté claro para qué lo quiere. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Esteban, por esta invitación y bueno, por haber compartido un momento agradable. Gracias. Y quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado hoy nuevamente en este episodio. Y si les ha gustado este video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Recuerden que sus preguntas siempre son bienvenidas, siempre son leídas y respondidas. Nos vemos, chicos, en el próximo episodio. Chao.